Y ahora para terminar vamos a ver una película. Mira, me he visto, antes que la veamos, me he visto como 40 entrevistas para traerles esta, pero como es de 2 horas les he cortado bien la vista, pero vale la pena. Y con eso terminamos. ¿Bien? Ya. Pero antes que nada les quiero decir, este es un chico, ¿ya? Mexicano, que les voy a contar la parte antes, porque yo he cortado, porque dura 2 horas. Es un chico mexicano que había estado en un colegio de alta sociedad con su hermano, pero había habido mucha presión económica porque ellos no tenían el mismo estatus, ¿no? Entonces él era el hermano mayor, el que van a ver acá, y el menor, el hermano más chico, era una lumbrera, o sea, había estudiado en la mejor universidad, se había graduado de abogado, tenía un trabajo increíble, era guapo, etcétera, etcétera. Ese es el preámbulo. Ahora, y esta entrevistadora le hace una entrevista al hermano, para que tenga una idea de dónde viene. ¿Bien? ¿Cómo fue que llega el día, Eduardo, en el que todo cambió? Híjole, pues la verdad es que sí fue un día que no te imaginas. Me acuerdo de yo haber ido a una date con mi esposa que estuvo increíble, era nuestro aniversario, de hecho. ¿Ahí no estabas casado todavía? Todavía no estábamos casados, ya tenía anillo ella. Y nos fuimos a festejar nuestro aniversario de novios. Fuimos al centro, a un bar de jazz increíble. Y acabando de estar de esta cena, de ver como concierto que se llama 5, el lugar, se los recomiendo muchísimo. Salimos y le marcamos a mi cuñada, la hermana de mi esposa, para ver qué es lo que estaba haciendo, porque queríamos seguir la fiesta de alguna manera. Estábamos muy contentos, felices y queríamos ver cómo seguía la noche. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía hace 2 años, yo debo de tener 29, ya había cumplido 30 en el 2022. Sí, ¿verdad? Estoy haciendo las cuentas bien. No, 29 años. Uh-huh. Yo tenía 29 años. Salimos del lugar. No nos contesta mi cuñada. Y entonces le marco a mi hermano para ver qué estaba haciendo. Me contesta y me dice, vente, estoy en una fiesta en Constituyentes, cáiganme, y feliz, ¿no? Nos dice, ay, qué buena onda que van a venir tú y Dani a estar conmigo. Padrísimo. Agarramos un Uber, nos estamos yendo para allá. Y me acuerdo de que desde que yo hablé con mi hermano no se escuchaba con esa coherencia que él siempre tenía. Okay. Se escuchaba como que entrecortado, como que se reía, como que no era él mismo. Entonces yo ya sabía que él había consumido algo. Es más, hasta le hice la broma de decirle, guárdame chocongos para cuando llegue, porque sabía que no estaba en sus 5 facultades. Uh-huh. Cuando vamos llegando al lugar, le marco, no me contesta. Le marco a un amigo suyo que sabía que estaba en la fiesta. Y me dice, oye, ya pasen, que tu hermano está en el baño y no se está sintiendo bien. Entonces como que yo me empiezo a asustar un poco. Entramos ya al lugar, a la fiesta. Voy al baño y en eso veo a mi hermano saliendo del baño. Pero para mi sorpresa lo veo perfectamente bien. O sea, lo veo caminando, no lo veo... O sea, yo dije, ha de estar ahogado este niño y no va a poder caminar. O sea, no sé, como que él pensaba que la condición iba a estar mucho peor a como lo vi. Y cuando salió, pues estuvimos platicando, se reía, sí no estaba teniendo esa conexión como siempre la tenía intelectualmente, pero estaba muy simpático y estaba, no sé, chistoso, pero sí nos dijo, yo ya terminé de estar, ya esta fiesta ya, por favor, llévenme, que también mi esposa feliz dijo como, sí, qué necesidad de estar en esta fiesta de pubertos, mi esposa es más grande, entonces pues para ella todavía eran más chicos los niños. Tu hermano tenía 26 años. Mi hermano tenía 26, Dani es 2 años más grande que yo, ella tenía 31. Entonces también cuando mi hermano le dijo, ya vámonos, pues fue música para sus oídos y dijo, sí, perfecto. Me acuerdo, pedimos un Uber, y ya nos dijo, yo ya terminé de estar, lo llevamos a su departamento y es más, yo hasta me sentí tranquilo de dejarlo en su departamento, que dije, bueno, ya cumplí como hermano grande, ¿no? O sea, lo dejé responsablemente en su departamento. Nos fuimos yo y Dani a mi departamento. Que vivía con sus roomies, ¿verdad? Él vivía con 2 de sus roomies. Uh-huh. Y esto ha de haber sido como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a más tardar. Nos dormimos y luego a las 3 de la mañana él me marca. Uh-huh.
Y como que me despierto, voy por mi celular corriendo y le contesto. Y en eso me dice, perdón Lalo, le digo, ¿qué pasó Fer? ¿Qué necesitas? Me dice, ay, la cagué, le quería marcar a mi papá. Y yo, qué raro, ¿para qué le quieres marcar a mi papá? Son las 3 de la mañana, no hay necesidad. Me dice, híjole, es que le quería pedir una disculpa. Y yo, ¿por qué le querías pedir una disculpa? Creo que al final mi hermano y mi papá no tenían tan buena relación. Ujú. Y entonces dijo, pues bueno, vamos, yo creo que estaba en un trip mental de alguna manera, en donde dijo, quiero arreglar las cosas y le quiero marcar a mi papá, ¿no? Que le marcó varias veces y no, mi papá no le contestó. Y le digo, Fer, no le marques, son las 3 de la mañana, márcale mañana, o sea, tranquilo, ya, ¿no? O sea, me dice, sí, tienes razón, muchos de mis amigos me han dicho eso. Yo dije, pues sí, pues son las 3 de la mañana, márcale mañana. Y me dice, sí, tienes razón. Y me dice, ay, también le quería preguntar algo acerca del insomnio. Le dije, Fer, tranquilo, ponte a meditar, o sea, al final, pues ya, quédate dormido. Y ya, fue la última conversación que yo tuve con mi hermano. Y luego a las 7 de la mañana me marca su roomie, su mejor amigo. Y otra vez todo sacado de onda, le contesto un poco molesto de qué pasa, ¿no? Y cuando lo escucho completamente deshecho, llorando, en donde me dice, por favor necesito que vengas al departamento, obviamente pues, todos mis sentidos se agudizan en cómo podemos ayudar, qué podemos hacer en esta situación. Y yo le decía, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? Y cuando me dice que no hay nada que pueda hacer, que mi hermano estaba muerto, que mi hermano había saltado del balcón, vivían en un edificio de 20 pisos, se te cae el mundo. O sea, me acuerdo que en ese momento todavía seguía como en shock, en donde le cuento a mi esposa, en donde agarré las cosas que tenía y quise ir lo más rápido para saber que era verdad. Como que al principio estás en esta negación de decir cómo mi hermano saltó del edificio, o sea, como que no crees absolutamente nada de lo que ves. Y en el momento en que llegas y veo a mi hermano en el pavimento, en donde veo a los policías, en donde veo a su roomie completamente deshecho en la banqueta, pues te das cuenta que no es una broma, te das cuenta de la realidad y se te cae el mundo, te partes. O sea, realmente me acuerdo de cuando llegué y quería ver a mi hermano y me detuvieron los policías y ya me estaban haciendo preguntas porque el roomie no podía contestar porque se veía que estaba en shock y también alcoholizado de la noche anterior, en donde me empezaron a preguntar si mi hermano debía dinero, si había cortado con la novia, que si ya había estado en rehabilitación en temas de adicciones. Entonces yo me acuerdo que me empecé a enojar de decir, esta persona tan mágica en todos los sentidos para mí, que empiecen a deshonrar su memoria al minuto 1 que nos había dejado, fue un golpe tremendo, ¿no? De decir cómo una situación puede cambiar drásticamente lo que habías construido durante toda tu vida. Y me acuerdo que ese día pues, no fue nada fácil. Le llamé al principio a mi tío, que era abogado, para ver todo este tema. Le marqué también a uno de mis mejores amigos para que viniera a ayudarme, que era abogado. Me acuerdo que le marqué a mi papá también para darle la noticia y que viniera. Mi papá vivía en Querétaro, entonces para que viniera. ¿Tú Y le dijiste? yo le dije a mi papá y sí no tuve la valentía para decirle a mi mamá. Sí le pedí a Daniela, mi esposa, que por favor le marcara a mi mamá, que yo no tenía el corazón para decirle. Y cuando llega mi mamá, todavía me acuerdo que se querían llevar el cuerpo de mi hermano porque estaba a media calle, entonces yo no sabía si mi mamá quería ver o no el cuerpo, entonces le tengo que marcar y le digo, ma, se van a llevar el cuerpo, ¿qué quieres que haga? Me dice, por favor, no lo muevas, quiero llegar y quiero verlo. Y la escena de ver a mi mamá cuando se acerca y ve a su hijo que cayó, porque aparte te imaginarás que ver un cuerpo caer de 20 pisos no es nada agradable. Y ver esa escena de una mamá completamente rota y deshecha por su hijo adorado, por su hijo de oro, te destruye. Y creo que te pone en perspectiva de
qué tanto está pasando y cuál es la importancia de este mundo. Como que sí me acuerdo que fue un golpe durísimo de realidad, de dolor, de sufrimiento, que realmente creo que no sabíamos ni cómo afrontarlo ni qué hacer con él, ¿no? Creo que el día fue pasando, tuve que ir a declarar a la delegación. Después de la delegación me acompañó mi amigo a su departamento y me acuerdo de yo estar en como intentando resolver las situaciones, en este shock de alguna manera, en no permitirme sentir, en el ver cómo puedes ayudar pues sí, en un momento de la vida en donde no hay nada que puedas hacer. Y me acuerdo de llegar al departamento de mi hermano, meterme en su cuarto y ahí sí me quebré por completo. Me acuerdo que habré llorado 1 o 2 horas completamente extrañándolo, agarrando su ropa, metiéndome a su cama, intentando abrazar lo último que quedaba de él. Y sí ha sido de los momentos, el momento más duro que he tenido en mi vida, estoy completamente seguro. El saber que mi mejor amigo, que mi compañero, no iba a estar más. Me acuerdo de agarrar un libro de él, ver la última página que estaba leyendo, como que nada me hacía sentido. Empecé a buscar una carta en su cuarto para ver si nos había dejado algo de a qué aferrarnos. No estaba su celular. Me acuerdo que le hice una carta en ese momento, como que despidiéndome de él, agradeciéndole desde un lugar de gratitud, porque era como la última conversación que estaba teniendo con mi hermano. Ese mismo día. Ese mismo día. Pues ya transcurrió el día, después me fui a casa de mi mamá, estuve con ella, estuvimos platicando como las diferentes visiones y posibilidades de qué es lo que había pasado. Le conté que yo lo había ido a recoger, que no lo escuchaba tan coherente. Luego supimos que en efecto se había comido un chocongo con sus amigos en una cena. Y como que al final, y la hora a la que fue, mi hermano fue a las 6:25 de la mañana, creo, cuando lo escuchó el policía de la entrada del departamento, y fue cuando salió, vio que era mi hermano, marcó a los policías. Y me acuerdo que era el amanecer, entonces nosotros teníamos la teoría de decir, pues él ya cumplió lo que vino a hacer en esta vida, ¿no? Y lo habíamos entendido como esta liberación de decir, mi hermano ya había hecho lo que tenía que hacer. Creo que con eso fue con lo que nos quedamos, yo y mi mamá, como para sobrellevar un poco el tema. Porque al día siguiente yo me acuerdo de escuchar todos los podcasts que pude acerca del suicidio, como que empezar a hacer una conexión de lo que había sucedido, como que no me quedaba realmente claro. Al día siguiente, luego. Al día siguiente me quedé a dormir en casa de mi mamá y al día siguiente como que seguía completamente sacado de onda, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Hicimos un velorio ese día en la noche, en donde leí la carta que le había compartido a mi hermano, pero seguía siendo como pues, un shock realmente. Y en esos casos, o sea, el cuerpo, dices, ese mismo día hicieron el velorio, entregan el cuerpo luego, o sea, no hay una investigación. Se hizo una investigación y eso fue parte de cuando yo fui a declarar, porque al principio no lo estaban catalogando como suicidio, lo estaban catalogando como si fuera una muerte accidental o si alguien o un homicidio de alguna manera. Y entonces quieren descartar esas posibilidades hasta que pues se declare como un suicidio. Esto lo aprendí después, pero pues al Estado no le conviene declararlo como un suicidio. De hecho, casi todos los suicidios que son en coches, en donde la persona realmente se quiere salir por el barranco, en donde deja una carta que realmente se quería quitar la vida, se toma como accidente automovilístico, no como suicidio. ¿Por qué al Estado no le conviene? Yo creo que nos daríamos cuenta del problema en el que estamos. Yeah. Entonces, creo que sí fue un momento que te cambia la vida completamente, que empiezas a observar diferentes cosas, y sí me clavé en el tema de tener esta respuesta
de qué es lo que estaba pasando por la cabeza de mi hermano, que creo que es algo que nunca sabremos, en donde le dábamos la importancia, no sabíamos qué creer realmente. Pero ¿y cómo dices que estaban investigando que no hubiera sido un asesinato? ¿Cómo supieron o se aseguraron de que no fuera y de que sí haya sido un suicidio? Después el celular nos los entregaron 10 días, que fueron como 5 días después, en donde él nos había dejado un último mensaje en donde ponía nada es real. Si el accidente fue si él se suicidó a las 6:25, esto fue a las 6:24 y le tomó un screenshot. Luego vieron por las cámaras que no había nadie más arriba. Descubrimos en las cámaras que mi hermano estuvo desde las 4 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana en las escaleras, como corriendo en todas las escaleras de manera vertical, en donde de repente se empezó a encuerar, se empezó a quitar la ropa, donde mi hermano era una persona completamente pulcra. Entonces, cuando empezamos a ver estos videos, empezamos a ver que no era él, y es lo que nos ha llevado a pensar que mi hermano estuvo en un brote psicótico. En esta psicosis en donde pues nada es real, en donde no te hace sentido, en donde te empiezas a preguntar qué es lo que estás haciendo en la vida, en donde tienes este insomnio, en donde, pues no sé, hay personas que están soñando de que se está quemando el lugar y la mente es tan poderosa que realmente lo siente y lo piensa. Entonces no sabemos por todo el dolor que pasó mi hermano durante esa noche, que al final lo llevó a tomar esta decisión, pero definitivamente descartamos toda la parte de un homicidio, porque pues en las cámaras no había nadie más en la parte de arriba. Nos deja el mensaje de nada es verdad minutos antes de aventarse, o un minuto antes de aventarse. Y al final, yo sí creo que en esta psicosis, creo que él subía mucho con sus roomies a esa parte de su edificio en donde se veía la Ciudad de México. Era una vista increíble porque daban al Parque Líbano en Polanco. Y yo creo que sí fue un momento en donde pudo encontrar paz de alguna manera, que dijo todo este sufrimiento que tuvo durante esta noche, encontró, no sé si paz, una señal, algo, y eso lo llevó a suicidarse, que la verdad nunca vamos a tener la respuesta, pero te creas estas ideas para pues, poderlo sobrellevar de alguna manera. Claro. Bien. Fuerte, ¿no? ¿Ah? Lo que quieran, ahí está la referencia para que puedan acudir a toda la entrevista completa, que duró un montón de rato. He mirado varias para traerles algo que ilustre, ¿no? A ver, ¿qué observaron? A ver, lluvia de ideas. Hay un montón, pero, a ver, si hubiera, o sea, les conté la parte de adelante, que era un chico de primera, exitoso en el estudio, sobresalía en la universidad, tenía un trabajo. En un momento que él le dice al final, a las 3 de la mañana, quiero llamar a mi papá, y le dice su hermano, ¿cómo lo vas a llamar? Sí, eso también me lo dijeron, ¿no? Excelente. Entonces es algo curioso, es como que si ya lo hubiera hablado antes con sus amigos, y pareciera que era drogadicto, me parece. Muy buena intervención. Si estos chicos tuvieran una materia en los colegios con respecto a prevención suicida, esto no hubiera ocurrido. Porque hubiera un montón de voz de alerta. O sea, querer a las 3 de la mañana hablar con tu papá, ¿no? El que él lo sintió raro, porque estaba bajo los efectos del choco, hongo, que está de moda, si supiera la cantidad, hongos. Hacen chocolates de hongos, alucinógenos. Los venden acá Acá los venden a morir y te los llevan a tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos dicen, no, pero son hongos, son terribles, te puede dar un brote psicótico. Y los brownies, pero los happy brownies sí están hace 1000 años, pero estos son choco-hongos que están muy de moda. Y no, el chico no era drogadicto, tú vas a ver cuando veas la entrevista completa, el chico era un chico totalmente normal, pero los amigos le invitaron el choco y lo fregaron. Porque puede ser que a uno no le pase nada, pero el otro tiene un brote psicótico y se termina tirando del 20º piso del edificio. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué no tenía intenciones suicidas entonces? Era un chico normal. No sé. No se sabía que quería suicidarse, no tenía ningún indicio, si no han sido estos hongos.
Ahora, ojo, que cuando tú escuchas la primera parte de la entrevista que él habla maravillas del hermano, no sabemos hasta qué punto eran tantas maravillas. Era lo que se veía hacia afuera. Pero quizás ese chico venía de una familia disfuncional porque los padres estaban separados. Ahí ya tienes tú una pata coja si es que no es bien manejada la familia. Pero ellos eran íntimos. Sí. Eran íntimos, amigos. Yo le escuchaba en la entrevista a él. Sí. Y ellos eran íntimos amigos. Entonces, yo lo relaciono con la relación que tienen mis dos hijos, que son íntimos. Entonces es bien fácil de que ellos que uno vea que el otro está metido en algún problema. Entonces por eso es que él trata de buscar una razón por la cual, ¿qué fue con lo que pasó con mi hermano? Porque no puedo entender, entonces por eso escuchan los podcasts sobre suicidio, quiere encontrar una respuesta, ¿no? Claro, pero ahí ¿qué falta? Falta el haberlo orientado sobre qué significa un suicidio, porque había un montón de banderas rojas. Claro, Él no lo había escuchado cuerdo cuando habían hablado saliendo, lo había notado raro cuando salió del baño, le había dicho ya me quiero ir, lo había llamado para decirle si lo había hecho ir, porque le decía ya me quiero ir, lo había llamado a decirle que quería a esa hora, que quería hablar con el papá. Entonces si él hubiera estado orientado, si hubiera orientación, muy probablemente él hubiera podido evitar este suceso porque él estaba en un brote psicótico. No era un chico, según la entrevista, no era un chico que acostumbraba a decir odio la vida, no quiero estar en este mundo, ya la vida no sirve nada para mí, yo no le importo a nadie. No había habido, según la entrevista, ese tipo de comentarios nunca. Pero al final les deja el mensaje, nada es real. Claro, les dejo el mensaje de que nada es real porque está en el brote psicótico. Claro, o es eso o es que nada de mi vida era real. También podría ser. Lo que pasa es que cuando tú pones a un hijo en un colegio que no le pertenece su estatus socioeconómico cultural, lo que ocurre es que todos hablan de Disney y tú nunca en tu vida vas a poder ir a Disney. Por eso es tan importante poner a los hijos en el colegio de acuerdo a tu contexto, ¿no? Y más aún cuando lo pones en esos colegios que están de moda, donde son monos con metralleta. ¿Por qué? Porque les das la mejor instrucción con cero formación. Entonces, y van a ser los futuros líderes de las empresas del Perú, pero no tienen costumbres, tradiciones, fe, cero. Es peligrosísimo. Por eso Santa Úrsula, que es del colegio de donde yo vengo, ¿no?, es la única orden fundada para la pedagogía. ¿Sí? ¿Y Santa Úrsula qué era? Santa Úrsula pensó en sensibilizar a la clase alta para que el efecto fuera multiplicador. Entonces ella decía, si yo sensibilizo al dueño de una empresa, esto va a salpicarle a los empleados, a los hijos de los empleados, y el efecto va a ser multiplicador, ¿no? Y también pasa que en estos colegios los hacen sentir superiores y cuando salen al mundo no son lo que el colegio les ha hecho creer. O les enseñan que a costa de lo que sea yo tengo que ganar al que está al costado. No me importa si lo trompeo, lo piso, porque claro, no hay valores en el colegio. Entonces el fin justifica los medios, tener la nota más alta en IB, o sea, el que más goles mete, pero sin sustento. ¿Se dan cuenta? Y sin sentido de trascendencia, de Viktor Frankl, dos despliegues, el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Lo que está haciendo él es justamente la trascendencia. Exactamente, ahí está, qué lindo. Ya, eso está hermoso. Claro, porque él en algún momento se pregunta, si yo le hubiera hecho caso a esas 3 de la mañana y hubiera ido a ver a mi hermano, esto no hubiera pasado. Entonces él comienza a pasar por todos esos pasos y ahora él quiere contar su historia y quiere que el mundo sepa que tiene que estar atento a esas situaciones, ¿no? Y responder al tiempo, ¿no? James, tomándote acá. Entonces, ¿estamos en dónde? En la trascendencia. Él ha crecido. Hasta en el sufrimiento podemos encontrar sentido. Dice, Yo estoy acá porque mi hermano más querido se suicidó. Claro, o sea, está en el círculo rojo él lloraba. Lloró 2 horas, dijo. Exacto. Luego buscó información,
¿no? comprender, por eso se mete a la autoayuda. Y luego se asciende haciendo que el mundo lo conozca, porque él también tiene, lo buscas en Instagram y lo puedes seguir. Sí, escuchen, entonces hasta en el sufrimiento más profundo puedes encontrar sentido. Y les voy a dar el protocolo de los bomberos. Todo eso va a llegar a ustedes, todo eso lo van a poder leer, se van a quedar fascinados. Yo les quería imprimir, pero eran 66 páginas. Entonces les he traído lo que yo pienso que ha sido lo más útil, ¿ya? Les he traído acá, miren, esta hojita tiene qué hacer y qué no hacer en los primeros auxilios psicológicos. Ya se los traigo hecho. Iba a ser una dinámica, pero ya no alcanza el tiempo, mi marido me va a... Ya. Y la segunda es qué hacer y qué no hacer en una llamada de emergencia. Entonces, ¿qué quería hacer yo? Unas dinámicas entre ustedes, en donde uno sea el que llama y el otro es el que contesta, y que empiecen a practicar. Pero eso ya se los dejo, ¿no? De tarea para que lo hagan un día que vienen acá. Y empiezan a hacer una dinámica. ¿Ya? Y lo segundo, ¿dónde está la otra hojita? Ahí está. Es esto que tiene que ser su Biblia, chicos. Esto de acá tiene que ser su Biblia. Porque es exactamente lo que necesitamos, volver protagonistas a nuestros pacientes o a nuestros llamados, ¿no? Esto lo tenemos que tener a la mano, ¿ya? Porque acá hay un montón de sugerencias de actividades para cada uno de los niveles. ¿Bien? Se los he impreso, se los he traído porque me parece muy útil. Solamente con lo que nos vas a hablar después, sino da como para reflexionar y de verdad enriquecernos aún muchísimo más. De verdad que gracias, María. Porque yo sé que no tienes mucho tiempo, pero has hecho el esfuerzo. Y bueno, te vamos a contratar para otros momentos. Cuando quiera. Ya saben que ustedes me pueden siempre escribir, pero eso sí, siempre pónganme por delante un favor. No, eso. Soy de la voz amiga Pepita. Entonces, para que yo saber que no es un seguidor, ¿no? Porque me pueden seguir en mis redes, tengo un nombre bien gracioso, tiene un origen divertido, pero me demoraría mucho en contarles. Pero yo soy una de las únicas terapeutas que muestra su vida privada. ¿Y por qué? Porque tú en la vida real no eres terapeuta y aparte tu familia. O sea, yo muestro todo en mis redes porque ellos tienen que saber que lo que digo es auténtico y lo que profeso lo practico. Entonces soy la única terapeuta que se dedica a esto y que cuenta todo, mis tristezas, mis alegrías, mis dolores, mis triunfos. Y los de tus hijos. Así, lo que pasa es que mi hijo ganó una medalla olímpica después de 32 años. En vela, el Perú hacía 32 años que no tenía medalla. Estefano Pelquiera, sí. Que ahora se ha ido a estudiar fuera, pero pobrecito sentado en una carpeta después de haber estado sin zapatos tantos años. Pero bueno. ¿Cómo te encontramos? Yo estoy en Instagram, soy Red Helen, pelo rojo, y es una historia larga. Una amiga mía le da cáncer y me pide que le compre su peluca. Y mi papá siempre me había dicho que yo debía ser pelirroja. Entonces, cuando voy a comprarle la peluca para ir a Estados Unidos llevándole la peluca, me pruebo la peluca roja y me quedaba linda y me la compro. Entonces, antes de llegar a Estados Unidos para ser su enfermera, que la cuidé como 2 meses, me disfrazo de enfermera antigua y me pongo la peluca roja. Entonces bajo del avión, que yo ya no lo había visto hacía meses, y ella estaba sin pelo y yo le traía la peluca. Y entonces ella me bautizó como Red Helen. ¿No? Helen. Y ulala, porque siempre cada vez que digo algo bonito digo ulala, porque es como los franceses, mi papá nació en Francia. Entonces hablábamos mucho así, entonces ese es un nombre raro para una terapeuta, pero es un nombre que gusta y que tiene personalidad, porque tiene un origen, ¿no? La gente dirá, Red Helen, ¿por qué Red Helen? Porque para hacerla feliz a una amiga, bajé vestida de enfermera con peluca y le hice un homenaje a mi papá que quería que yo fuera pelirroja. Mariana, un pequeño detallito, pero con toda la